a grabar la reunión, porque así quienes no se puedan conectar, si hay algún problema, después la publicamos y pueden revisar lo que expuse acá, ¿ya? Entonces ya se está grabando. Y también voy a compartir pantalla, eso es para la presentación que tiene que ver. ¿Están viendo allí, por favor, alguien que me haga con el dedo? La señora Lorena, la estoy viendo yo, si Lorena Reyes, si me hacen alguien con una Sí señal, se si ve, están viendo padre. la pantalla. Ya, perfecto. Eso es. Vamos entonces con la pantalla. Lo que voy a abordar son esos tres grandes temas. El nuevo concepto de evaluación, que tiene que ver con la aplicación del decreto 67, que como les decía introductoriamente al inicio, eso ya está en vigencia para todos los colegios y para los niveles desde el primero básico al cuarto medio. Luego, brevemente recordar aquí voy a alterar este orden, el plan de trabajo, algo voy a señalar sobre lo que estamos haciendo ahora. Y finalmente recordar algunos canales de información y algunas prácticas de buenas costumbres. Vamos con lo primero, el nuevo concepto en evaluación. Aquí hay un giro que, como se dice acá arriba, es más que semántico, o sea, no es simplemente decir, mire, hay una cosa nueva y uno se quede con la sensación que es más de lo mismo. Voy a exponer lo que debiese hacer y que ustedes sepan y conozcan cuáles son sus derechos, sus obligaciones también. Este cambio, y por eso puse aquí un antes y un ahora. Este cambio significa que, por ejemplo, antes la evaluación era vista como evaluación del aprendizaje. Es decir, uno supuestamente aprendía algo, preparaba un examen, una prueba, y te evaluaban de eso que tú estudiaste. El cambio ahora es que la evaluación se entiende como evaluación para el aprendizaje. Debiese ser como parte de lo que yo estoy aprendiendo. Es como cuando uno aprende a manejar. O sea, parte de lo que te van enseñando y que te van chequeando si lo estás aprendiendo o no, es parte de ese aprendizaje. No es que yo supuestamente aprenda algo y después me van a tomar recién me van a mirar si acaso aprendí o no. Aquí no. Es como tener siempre un instructor al lado que te va diciendo sí, esto hay que mejorarlo, etcétera. Y esa evaluación que van haciendo, ese chequeo, es parte de lo que yo estoy aprendiendo. Es como todo en la vida, en el fondo. En segundo término, antes el acento estaba puesto en lo sumativo, como llamábamos antiguamente en las notas. Y eso es lo que importaba, ¿no? La nota que uno se sacaba. Y daba lo mismo como a veces, pero eso era porque el acento estaba puesto en la nota que tú te sacabas. Copiaras, no copiaras, se memorió, no memorió, daba lo mismo, pero punto, la nota mandaba. El acento que se pone ahora es formativo, es decir, sí importa el cómo yo estoy aprendiendo, la forma en que estoy obteniendo un resultado X, ¿ya? Hay una dimensión ética, por lo tanto, acá, y eso es importante. No solamente importa cómo llegaste a un resultado, sino la forma, no solo importa al resultado que llegaste, sino la forma en cómo llegaste a ese resultado. El acento es formativo. Tercer término, evaluar antes se confundía, aquí se me pegó, ahí se partió. Evaluar se confunde antes con calificar. Cuando uno hablaba de evaluar era poner nota. Hay evaluación y uno entendía, van a poner nota, tenemos prueba. Hoy día, en este nuevo manera de entender la evaluación, evaluar hoy se distingue de calificar. O sea, una cosa es calificar, poner notas en lenguaje antiguo, y otra cosa es evaluar. Son cosas distintas, ¿ya? Parecidas pero distintas. Y otra cosa importante, antes el estudiante era pasivo. O sea, quienes recordamos el sistema antiguo, uno ahí estaba simplemente como para tomar apuntes, de repente hacer una pregunta, pero no mucho más que eso. Después estudiar, y cuando había que rendir alguna prueba, un examen, uno simplemente era responder las preguntas que te hacían y punto. Si era correcto, bien, y si no, estaba malo, y ahí venía el descuento de las notas, de la calificación, del puntaje. Hoy día se supone que, y lo que esperamos es que los estudiantes sean activos, es decir, que sean mucho más participativos en el proceso de ir aprendiendo, no simplemente mirando tomando apuntes, sino que implicados en lo que ellos están aprendiendo y también en lo que implicados en la forma en que se les está
evaluando. Por lo tanto, esto también importa, que este nuevo concepto de evaluación esté vinculado, exista una coordinación buena entre el proyecto educativo, los sellos de nuestro colegio, el sello católico, social, científico, humanista, y también con el reglamento de evaluación. Si uno toma el reglamento de evaluación, debiese allí estar, o sea, todo lo que hagamos los profesores para el momento de evaluar debe estar reflejado en ese reglamento, en el PI, en los sellos. Por ejemplo, no puede ser que haya pruebas sorpresa. Eso no está en el reglamento. Entonces uno ahí podría como reclamar. ¿Se acuerdan las típicas pruebas sorpresa cuando llegaba el profe a la sala y decía, chicos, saquen una hoja que hay pruebas? Y uno dice, ¿pero cuándo avisó? No, pues hay pruebas. Los estudiantes siempre tienen que estar preparados y todo ese discurso, y uno es que estaba preparado bien y el que no sonaba, no. Entonces, vamos ahora, dicho eso, a ver algunos tópicos, como algunos elementos en los cuales quiero poner hincapié, que también muestran de alguna manera este cambio entre la evaluación tradicional y esta evaluación nueva, esta evaluación para el aprendizaje, evaluación parte del aprendizaje, ¿ya? Antes, en la evaluación tradicional, la función principal de la evaluación era certificar o calificar los aprendizajes. Si alguien sabe o no sabe. Si te pedían recitar una poesía, ¿la recitó o no la recitó? Si resolver un ejercicio, ¿lo hizo o no lo hizo? Punto. Certificar o calificar los aprendizajes. Esa era la función principal de la evaluación en el sistema tradicional. En este nuevo modelo de evaluación, la función principal de la evaluación es mejorar y orientar a los estudiantes en el aprendizaje. Vuelvo al ejemplo del manejar, de aprender a conducir. Esto está bien, pero ¿sabes qué falta esta otra cosa? Es como ir levantando información para que el estudiante mejore sus aprendizajes. No simplemente decirle, te sacaste tal nota, te sacaste un 4, un 6, un 7, sino que él es levantar información, ¿no? Es ir mostrando al estudiante en qué está bien, qué tiene ya asimilado, aprendido y en qué debe profundizar más. Ese es el objetivo principal, la función principal de la evaluación. Relación con el aprendizaje. Antes esta evaluación era paralelo al proceso del aprendizaje. El profe pasaba contenido, pasaba la materia, etcétera, y llegado al final de una unidad decía ya, la próxima semana prueba. Es un proceso paralelo. O al final del mes uno intuía que se venía una prueba. Y al final, no sé, del semestre, al final del año, exámenes, pruebas globales o lo que fuese. Pero era algo que venía en paralelo, así como que te asustaba también, porque uno sabía que llegado cierto tiempo, venía una evaluación. Hoy día se espera que la evaluación sea inherente, que sea parte del proceso de aprender, que no dé susto, que no sea algo que aterre, sino que sea siempre presente, que siempre estemos evaluando, no como algo que ocurre al final de una unidad, al final de un trimestre, al final del año, sino que siempre, permanentemente evaluando. ¿En qué momento se evalúa? ¿En qué momento se realiza esta evaluación? Como ya les decía de alguna manera, al finalizar un tema o una unidad, la evaluación sumativa, ¿no? Poner una nota. Pero hoy día la evaluación va asociada a las actividades diarias de enseñanza y es, por lo tanto, netamente, tiene un carácter fuerte formativo. Yo estoy al evaluar como profesor, quiero darme cuenta, quiero tener información, quiero tener datos para darme cuenta si lo que estamos haciendo en aula está llegando o no está llegando bien a los estudiantes, si ellos están aprendiendo como debiesen aprender y lo que debiesen aprender. ¿Ya? Aquí de nuevo se me pegó esto. A ver, vamos a dejar de compartir la pantalla. Allí pasó. Pero voy a ponerlo, esperen un segundo, es en esta parte donde yo estaba. Y vamos a compartir pantalla de nuevo. Eso. Pero esta vez no la voy a agrandar porque allí donde me da ese conflicto. Avísenme, por favor, si con esa dimensión, con ese tamaño, igual ven bien, para no ser la pantalla completa. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, allí nos habíamos quedado, perdón, mire que soy burro, aquí. Entonces, el responsable, antes en la evaluación tradicional, el responsable principal era el profesor.
Uno no tenía nada que hacer allí. El profesor era el que diseñaba su prueba, uno no podía ni siquiera opinar. Y a veces hasta te retaban si uno decía, profe, parece que esto no corresponde o por qué esta prueba no. El responsable principal de la evaluación era el profesor. Hoy día se espera que los responsables sean el profesor, el estudiante, los compañeros de la clase, la comunidad. Es decir, todos tenemos implicancia en las evaluaciones. Todos podemos y debiésemos opinar, debiésemos ser parte de. Los estudiantes, sobre todo ya los más grandes, debiesen ser consultados, ser informados, estar de acuerdo en un proceso de evaluación. Ellos también poder incluso proponer algo como para ser evaluado, un proceso. Entonces están implicados. Antes, los errores, ¿qué pasaba con los errores? Se sancionaban. Acuérdense de eso de casi retarte o tratarte mal porque te sacaste un rojo y escribir los rojos con bien rojos, entonces se sancionaba y uno le tenía susto a equivocarse. Hoy, el error se espera que se aproveche para aprender, que uno no se ría del error, sino que use el error para hacer ver lo que está bien hecho y lo que se debe mejorar, pero que uno no tenga por qué asustarse si se equivoca. En el sistema anterior, respecto de la equidad de trato, se distribuía a los estudiantes en estratos, creando jerarquías de excelencia. De hecho, el primer lugar, segundo lugar, eso todavía se hace, pero era muy marcado, de tal manera que el que le costaba no se sentía, podía sentirse muy mal porque estaba como al final de la fila, como casi el patito feo, el burrito, porque le iba mal. Esto debe cambiar y está cambiando hacia procurar que todos los estudiantes aprendan a partir de su diversidad. O sea, esto se valora de que todos somos distintos, aprendemos en ritmos distintos, de formas distintas, que tenemos gustos distintos, que no somos iguales las personas. Entonces, esto debiese también profundizarse, mejorar. Por si acaso, estamos con este decreto recién, del año pasado, recién empezando a implementarse. Hay toda una nueva mentalidad y una cultura que debe ir afianzándose. Yo estoy mostrando lo que se está haciendo y hacia dónde debe caminar. El profesor, de alguna manera también ya lo decía, era la fuente principal del conocimiento. El profe es el que lo sabía todo. Hoy día se espera que el profesor haga una mediación entre los conocimientos previos del estudiante y los nuevos que se van instalando en la sala de clase, en el aula. El profesor no se las sabe todas, sino que también pueda consultar, opinar qué ellos ya saben sobre una temática, qué le pueden aportar, qué pueden investigar ellos y traer a esa clase. Entonces él va haciendo una mediación. Se supone, por supuesto, que es el profesional y es el experto. Entonces, para decir, sabe que esto es esencial, esto es verdad, pero no es tan relevante, etc. Y esto es lo que realmente importa para esta clase. Entonces hace las veces de mediación, pero no es el que tiene la última palabra. Por lo tanto, un profesor se puede equivocar. Hoy día se valora más si un profesor asume que sí se puede equivocar, que con la cantidad de información y conocimiento que existen hoy día, uno no tiene por qué saber todo. Pero sí, como decía doña Gabriela Mistral, uno debe saber lo que es esencial. Estudiante, el estudiante era pasivo, uno respondía simplemente. Hoy se espera que el estudiante sea también activo, constructor de conocimiento, involucrado en las metas o los criterios de evaluación, que pueda opinar. Cuando los profesores exponen las reglas del juego de un proceso evaluativo, que ellos puedan también decir si están de acuerdo, si les parece, cuando exponen las rúbricas de cómo van a ser evaluados, que ellos también puedan ser parte de eso. Mínimo que lo conozcan. Entonces son activos. Antes uno simplemente acataba y se acabó. Creencias sobre el conocimiento. Antes, bueno, se suponía que el conocimiento era como acumulación de hechos y destrezas aisladas, que era como el estudiante bueno era como la enciclopedia con patas, ¿sí? esa figura, ¿cierto? El que sabía de todo, lo respondía, le preguntaba, él sabía fechas, hechos, acontecimientos de todo el estudiante estrella. Hoy hay otra mirada hacia el conocimiento. Lo que se espera en relación con el crecimiento, con el conocimiento, es que sea un conocimiento más aplicado y que nosotros vamos instalando actividades que ayuden a los alumnos a aprender a resolver problemas. Como hay tanta información y tanto conocimientos y datos, información enciclopédico en la red, en los teléfonos, al alcance de la mano, lo tienen ellos, uno tiene que también cambiar el foco y no simplemente estar chequeando si acaso ellos conocen información, datos, hechos, sino que
¿Qué saben hacer con esa información que tienen a la mano? Con la información que tienen recordada, asimilada, pero ¿de qué manera son aporte al mundo? No basta que alguien sepa y punto. Eso cualquiera hoy día puede saber. Lo que importa es qué haces con ese conocimiento, cómo lo vas aplicando para ayudar a resolver las problemáticas del mundo. Luego, el modo de entender la enseñanza. La enseñanza se entendía en la evaluación tradicional como que el profesor entregaba materias, contenidos, información para que el estudiante asimilara, ¿no? Como una esponjita, así que asimila, tú preguntas y él responde. Entonces es un estudiante que se va haciendo dependiente del maestro, del profesor, dependiente. Entonces el profesor es el experto, el que sabe, entrega toda esa información que él tiene, esos conocimientos, el estudiante los asimula, se hace dependiente de mí y luego me los recita cuando yo se los pido. Hoy no. Hoy día se espera que el estudiante crezca hacia lo que se llama metacognición, es decir, que él sepa, se dé cuenta cómo está aprendiendo y cómo aprende mejor, qué le sirve y qué no le sirve. Que el estudiante se vuelva autónomo, de tal manera que cuando yo no esté, profe, él sepa cómo aprender, dónde buscar, cómo discernir, qué vale, qué no vale. Que cuando vaya a la educación superior, él sepa moverse, que no esté allí como llamando al profe por celular, profe, ¿cómo era que se resolvía tal ejercicio? Que si te cambian una formulita, tú sepas resolver, que te vuelvas un estudiante autónomo, no dependiente. Frecuencia de las mediciones. Eran ocasiones únicas, o sea, cuando nosotros chequeábamos a través de un instrumento, llámese una prueba objetiva, una interrogación, etcétera, ¿cuándo hacíamos eso? En momentos únicos, al final de una unidad, al final del mes, al final del trimestre, en algunos momentos uno ponía fecha y ahí eran las evaluaciones, las mediciones, las pruebas, las mediciones, ¿ya? Hoy día se espera que esas muestras de si mis estudiantes están aprendiendo o no, las vamos haciendo a lo largo del tiempo y todos los días, que yo vaya chequeando si ellos están realmente asimilando, siendo parte del aprendizaje, si están creciendo, si están progresando o no en sus aprendizajes. Entonces, como la evaluación se entiende como levantar información, eso lo tengo que estar haciendo permanentemente, no solo en ocasiones únicas, no solo a veces, sino permanentemente. ¿Quién es medido? Antes la medición era individual, o sea, me evaluaban a mí, y a mí no me importaba mucho el resto poco y nada tenía que ver conmigo. Era mi prueba, mi evaluación, mi calificación, mi nota. Hoy se espera que avancemos hacia mediciones de destrezas en procesos grupales, en tareas colaborativas, que todos son medidos. El profesor debe estar atento a lo que está ocurriendo con cada estudiante, pero también con el curso y con los estudiantes en relación con todo el grupo. Que ojalá ninguno se me vaya quedando atrás o tan atrás. Quizá alguno necesite tiempos distintos, modos distintos, pero este proceso de medición es algo colectivo hoy día. O sea, todos somos responsables de, no puede ser que yo, estudiante estrella, me importe sacarme buena nota a mí nomás y punto. Y tampoco puede ser que el profesor estrella quiera hacer la clase simplemente para los 5 o 10 alumnos estrella que tenga, y los demás, allá ellos. Hay un concepto más global, más rico, más colaborativo, más ético, si ustedes quieren aquí. ¿Qué se mide en la evaluación tradicional? Algún atributo particular del alumno. ¿Sabe o no sabe cantar? ¿Sabe o no saltar la cuerda? Y ahí donde uno sufría, especialmente yo. ¿Sabe o no ecuaciones X? Si sabe, si lo sabe resolver, bien, eso te mide, nada más. Pero ahora lo que se mide son múltiples dimensiones de los estudiantes. Es decir, al medir algo yo debo fijarme no solo en los conocimientos, en los saberes específicos, si domina tal teoría o no, sino saber además cómo aplica, por ejemplo, esa teoría. Si está creciendo en habilidades del siglo XXI, si es capaz de resolver algo críticamente, si es capaz, además de saber, si es capaz de expresar eso que sabe. Entonces voy midiendo al estudiante en múltiples dimensiones. Por lo tanto, vamos midiendo entonces en talentos humanos, los talentos humanos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hoy día se mide.
Dicho eso, ese como breve cuadro comparativo, señalo ahora que existen ciertos derechos, aquí muy sintético, de los estudiantes. Los estudiantes tienen derechos a ser informados, derechos a ser evaluados y promovidos en un sistema objetivo y transparente. O sea, ellos deben saber antes qué fechas vienen, saber qué tipo de evaluaciones y ser promovido en un sistema objetivo transparente. O sea, cuáles son las reglas del juego. Por eso le decía hace un momento que no pueden existir estas pruebas sorpresas o estas interrogaciones sorpresas con calificación. Se espera que el profesor siempre esté preguntando, indagando, pero sin que eso sea una sorpresa y perjudique a los estudiantes. Derecho a ser escuchado. O sea, yo como estudiante tengo derecho a presentar debidamente eh, a las razones, los argumentos por los cuales no pude asistir a un proceso de evaluación o si he estado enfermo, dar los argumentos. Tengo derecho a un pataleo. Tengo también derecho a presentar informes. Cuando hay una situación de repitencia, a la que me voy a referir más adelante, presentar informes que me permitan de alguna manera apelar a esa situación de repitencia en la que estoy. Los tipos ahora de evaluaciones que existen son estos que están aquí. Nosotros, esto ya no es algo tan nuevo, pero lo rescata y lo enfatiza el nuevo decreto, la evaluación diagnóstica, que es lo que hemos hecho al inicio de este año, que te permite levantar información previa para saber cómo están llegando los estudiantes a este año o en tu clase, diagnosticar, para poder saber cómo sigo hacia adelante como profesor. También existe la evaluación formativa o procesual, que tiene como objetivo, lo importante de esta es retroalimentar, es mejorar el aprendizaje. O sea, no califico aquí en esta, no pongo nota, pero estoy siempre preguntando, interrogando, haciéndoles ejercicio a los estudiantes para darme cuenta si ellos van bien o no, si están aprendiendo o no, y me permite a mi profesor entonces retroalimentar lo que veo que está débil quizás. La formación sumativa, esta es la que lleva nota, como decíamos en lenguaje antiguo, donde se pone nota, ¿ya? La sumativa. Y esta es la que entonces tiene como objetivo certificar logros mediante calificación. Hay una escala, hay una rúbrica, y ahora sí, chicos, vamos a hacer una evaluación con un instrumento que nos va a permitir medir cuánto saben y qué saben ustedes, ¿ya? Existe también la evaluación diferenciada. La evaluación diferenciada, les pido por favor allí, voy a dejar hay que silenciar eso, allí está, ¿ya? La información, voy a dejar de compartir pantalla para silenciarlo un ratito. Recuerden por favor que si ingresan, poner en silencio sus micrófonos y cuando necesiten hablar allí los activan. Ahora volvemos al compartir pantalla, acá. Allí. Entonces, la evaluación diferenciada es la que me permite a mí trabajar para que todos los estudiantes aprendan. Quizás alguno necesite más tiempo, algún estudiante tenga algunas condiciones distintas, diversas, hay algo que para él le es más complejo a lo mejor de desarrollar y necesita un tiempo extra. Entonces, a esos estudiantes les hago una adecuación, esa es la evaluación diferenciada, porque me importa que todos aprendan, los que van a un ritmo así potente, fuerte, los que no tienen problema en esto, pero también los que tienen capacidades diferentes que también puedan aprender a su ritmo, a su momento, etc. ¿Ya? Luego están, la pregunta es si acaso los estudiantes se eximen o no se eximen. No existe la exhibición, por si acaso. O sea, los certificados médicos que ustedes puedan presentar nos van a servir como antecedentes para dar opciones, oportunidades o justificar si alguien se ha retrasado en algo. Pero no para decir ya el estudiante sabe que no va a rendir más, no va a ir más a la clase de educación física o la de música o la de arte porque eso a él no le gusta, no existe más la exhibición de estudiantes.
Todos son evaluados, porque evaluación, insisto, no es solamente poner una nota, sino medir unas tantas habilidades y competencias más. Y hay que recordar en este punto que lo sumativo no excluye lo formativo. O sea, cuando yo preparo un instrumento, una evaluación sumativa, esa que va a llevar nota, no significa que allí estoy sacando el cuchillo de la guillotina para, no sé, martirizar estudiantes, ¿no? Para torturar estudiantes. Eso también es un proceso formativo. Eso implica al estudiante rigor, prepararse, responsabilidad. Y eso es formativo. Entonces, no, este decreto insiste mucho en eso, que no se separan las cosas, que lo sumativo, el calificar con la nota, no va separado de un proceso formativo. ¿Cómo se calculan las calificaciones ahora? Las notas, las calificaciones. Antes, recordemos que era el promedio. Si te ponían notas, una cantidad X, se promediaban y punto. Hoy, con el nuevo decreto, existe una ponderación. Lo voy a explicar ahora a qué se refiere esto de ponderación. Es como el sistema universitario. A ver, voy a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que en un trimestre, en el primer trimestre, el profesor decide poner 5 calificaciones, 5 notas. La nota 1, la 2, la 3, la 4, la 5. 5 en total, ¿ya? Y cada nota no vale lo mismo. En un promedio todas valen lo mismo. Uno promedia nomás, ¿ya? Suma todo aquí los resultados, las calificaciones que te sacaste y después la divide por la cantidad de notas y punto. Pero acá no es, cada calificación no vale, no tiene el mismo valor final. Supongamos que esta primera calificación es algo relativamente simple, tiene un nivel de complejidad, no abarca tantos contenidos, entonces yo, profesor, en conversación con los estudiantes, con los apoderados, decido que esta, con razones pedagógicas de fondo, que esta primera calificación va a valer un 15% de la nota final del trimestre. Que la segunda nota, que es un trabajito también, así con un nivel de dificultad medio, igual un 15%. Que la tercera nota es más compleja, abarca más contenidos, contenidos más fundamentales, etcétera, y más tiempo detrás, 25% de la calificación final del trimestre. Que la cuarta nota también es compleja, 25%, y que la última nota es como más sintética, tiene un poquitito menos dificultades que esta tercera y cuarta, por lo tanto le vamos a asignar solamente un 20%. Siempre acá debe sumar 100. Esto por ser, siempre deben sumar 100. Si se fijan aquí, ustedes lo suman 100. ¿Ya? Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. Vamos a correr esto aquí. Ya. En el ejemplo, vamos a hacer de cuenta que en la primera evaluación yo obtuve un 7, en la segunda un 6,5, en la tercera me saqué un 5, en la cuarta no estudié mucho, un 3,5, y en la última saqué un 6. Esas fueron mis notas. ¿Cómo se pondera esto? De la siguiente manera. Lo que me debo preguntar aquí es, si me saqué un 7, ¿cuánto es el 15% de un 7? ¿Sí? Porque esta primera calificación acordamos que vale 15% de la nota final del trimestre. ¿Cuánto entonces es 15% de 7? Hago el ejercicio matemático y resuelvo que es 1,1. ¿Cuánto es el 15% de 6,5? 1, 1,0. ¿Cuánto es el 25% de 5? 1,3. ¿Cuánto es el 25% de un 3,5 que me saqué acá? Un 0,9. ¿Y cuánto es el 20% de un 6 que me saqué acá? Un 1,2. Entonces la nota final trimestral es esta de acá. Es la suma de estas ponderaciones. Es 1 más 1, más 1,0, más 1,3, más 0,9, más 1,2. Ups, tengo un 5,5. Esa es mi nota trimestral. ¿Ves? Así de simple. Yo incluso puedo calcular desde antes cómo me está yendo, saber ya los porcentajes, etc. Saber cómo estoy llegando casi al final del trimestre haciendo este ejercicio. Cómo voy ya casi al final. ¿Ya? Así se calcula en este nuevo sistema la nota final del trimestre.
Ahora, ¿qué pasa con las calificaciones trimestrales, las calificaciones anuales? Aquí les dije cómo se calcula la nota trimestral de una asignatura cualquiera, ¿ya? ¿Cómo ahora calculo la nota anual de una asignatura? Tampoco es por promedio de trimestres, sino de la siguiente manera. Y esto que les expongo aquí ahora, por favor, ponga mucha atención, porque, como se dice por reglamento, es válido para todas las asignaturas, estos porcentajes, para todas las asignaturas. Aquí ningún profesor puede modificar esto. Sí, esto de acá, lo anterior, lo van a modificar de acuerdo a razones pedagógicas, como ellos deseen, ¿ya? Pero esto de acá, no. ¿Qué acordamos en nuestro reglamento? Que la nota del primer trimestre, supongamos asignatura de lenguaje, me lo voy a repasar acá más adelante con un ejemplo, pero para que vamos adelantándonos aquí. Entonces, la nota de lenguaje del primer trimestre, que haya sido X, un 7, un 6, etcétera, va a valer siempre 35% en todas las asignaturas, en lenguaje, en matemática, en ciencias, en todo. La nota final del primer trimestre vale un 35% de la nota anual de esa asignatura. La del segundo trimestre igual, 35%, y la nota del tercer trimestre menos, 30%. A veces los chicos, aquí hay una decisión pedagógica, están ya un poquito más agobiados, hay más acumulación de tarea, el fin de año es más saturado, entonces por eso esta última tiene menos ponderación, y aquí es donde uno tiene que jugársela toda la ficha, primer trimestre, segundo trimestre, aquí un poquitito menos, ¿ya? Entonces ya no es más el promedio simple, sino la ponderación ajustada a estos criterios pedagógicos. Pongamos el ejemplo. Con la calificación anual de lenguaje, ¿cómo al final del año me fue el lenguaje? Supongamos que mi primer promedio, trimestre 1, primer trimestre, mi promedio en lenguaje fue 4.5, eso valía 35%. Que el segundo trimestre, mi promedio en lenguaje fue un 6, eso también valía un 35%, lo acabamos de decir, y que mi tercera nota del tercer trimestre del lenguaje, fue un 3, ahí flojeé todo el trimestre, me saqué un 3 y eso valía un 30%. Mi calificación anual de lenguaje sería 1,6, que es, ¿cierto?, el 35% del 4,5, más un 2,1, que sería 35% de este 6 que tengo acá, más un 0,9, un 30% del 3 que obtuve acá. Mi nota, el lenguaje anual sería 4,6. Es la suma de estas ponderaciones. ¿Sí? Así se va haciendo. Es lo mismo que el sistema universitario. ¿Se aproximan las calificaciones en este nuevo reglamento? A ver, se aproximan solo las calificaciones parciales y trimestrales de cada asignatura. Solo las parciales, las que vamos teniendo durante cada trimestre, así poco a poco, y las trimestrales al llegar al final de ese trimestre en cada asignatura. Por ejemplo, tengo una prueba X, calificación parcial, mañana tenemos prueba y en esa prueba yo me saqué, en lenguaje me saqué un 4,55. Ese 4,55 pasa inmediatamente a ser un 4,6. Se aproxima. Se aproximan desde la centésima 0,5 para adelante. Cuando este segundo numerito de acá es 5, de ahí en adelante, se va a aproximar a la centésima superior. Entonces el 4,55 pasa a 4,6. Y también dijimos que se aproximan las calificaciones trimestrales de cada asignatura. El primer trimestre en lenguaje, ¿cierto?, obtuve, por ejemplo, un 5,95. Ese 5,95 pasa inmediatamente a 6. ¿Qué pasa si es 5,94? No, señor, queda un 5,9 nomás. Y uno le diría, pero profe, si falta una centésima, no es nada. No, el reglamento dice que hasta ahí llegas. De 0,5 para arriba se va a aproximar. Entonces, si es 5,95, el trimestre se aproxima. Lo parcial y lo trimestral. Pero no se aproxima la calificación final anual obtenida en cada asignatura. Si ponderado los 3 trimestres, el lenguaje,
tu calificación anual es 6,57, queda 6,5. Aunque sea un 6,59 y te faltará nada para llegar a saltar al 6,5, al 6,6, no, queda 6,5. Eso no se aproxima, la anual, ¿ya? Y tampoco se aproxima el promedio general anual de todas las asignaturas. Aquí estábamos trabajando con el promedio, digo, con las calificaciones, las ponderaciones del lenguaje, pero la nota final anual de todas las asignaturas, esa tampoco se aproxima. Ese promedio anual de todas ellas no se aproxima, ¿ya? Eso. Aquí no sé si se va entendiendo esta cosa más media técnica, métrica, pero que sí. Después también estarán los profesores para que usted, si hay algún concepto, alguna de esto de las ponderaciones que no lo haya entendido bien, no me haya explicado bien yo, entonces usted al profesor le pregunta, profe, ¿cómo era esto de la calificación o cuál era que se calificaba? Todo está escrito desde hace mucho rato en nuestro reglamento de evaluación. Pero si usted algo se le va o necesita auxilio, ¿dónde es que está puesto eso? Pregunta. Tiene derecho a saber. Ojo que el artículo 49 de nuestro reglamento fue modificado. Eso también lo avisamos hace tiempo, pero a veces la gente no lee, por eso le advierto esto. ¿Qué pasa? Fue modificado a propósito de la pandemia. ¿Qué pasa con esto? Que cuando un estudiante se ausente o no se presente, o no presente digo, a una evaluación, deberá presentar certificado médico. Aquí cuando yo le decía, los certificados médicos van a servir para yo certificar, fundamentar mi ausencia o mi problema para presentar alguna evaluación, pero no para eximirme de una asignatura. Si es por razones de salud, punto. Si la ausencia obedece a otros factores, deberá ser justificada personalmente o por escrito, mediante documento físico o digital, puede ser un correo electrónico, por su apoderado. Esto le da derecho a acordar con el docente de la asignatura el día en que rendirá o entregará la evaluación pendiente. El tiempo máximo de prórroga no podrá exceder los 5 días hábiles. O sea, esto no es como para el fin del trimestre, fin de mes, 5 días hábiles. Y solo excepcionalmente se darán plazos extraordinarios en caso de estudiante que por causa mayor, y aquí contingencia sanitaria u otra similar, pandemia, si ha habido una contingencia sanitaria o algo similar, ahí entonces se puede prorrogar más allá de los 5 días hábiles. Estos plazos extraordinarios serán acordados con el estudiante y o su apoderado, y obviamente o sea, el profesor, con el estudiante o el apoderado si son estudiantes pequeños. Si el estudiante no justifica la ausencia de la forma en que se indica en el inciso anterior o no entrega la evidencia evaluativa dentro de los plazos dados, se procederá de la siguiente manera. Primero, se comunica al estudiante y o apoderado sobre el incumplimiento de su entrega de evidencia evaluativa. Aquí en esto de la comunicación a veces algunos se ponen un poquitito como evasivos, no contestan teléfono, no responden, son como apoderados no habidos. Pongan atención a lo que les voy a decir. Está dicho en nuestro reglamento, y aquí simplemente cumplo con informarlo, algo que ustedes deben saber, que el profesor, cuando después de escribir su correo electrónico, llamarle por teléfono, el apoderado no se da por enterado, tiene el derecho de enviar una carta certificada a su domicilio. Si no le llegó, ya no es problema nuestro. Basta que yo, profesor, tenga el respaldo del correo que yo envié esa carta, su correo, al que usted declaró, no al que mandé por allí a contar que existía, sino al que declaró en la hoja de matrícula, a ese correo, yo estoy cumpliendo con la norma. Si usted me dice nunca se lo entregaron, ya no es problema mío. ¿Sí? Por eso es tan importante acercarse, no llegar a esas situaciones como tan a veces extrañas de no querer como si son sus hijos, no querer como darse por enterado de algo, como evadirse. Uno tiene el derecho de recurrir a eso. ¿Cuándo? Y lo digo también, porque es mi deber y derecho suyo. Si yo apoderado durante el año me cambié de domicilio, debo avisarlo formalmente. Vengo a secretaría y dejo estampado o envío un correo electrónico, etcétera, y exijo la respuesta que yo cambié mi domicilio. Y ese nuevo domicilio es el oficial para enviarle información oficial por correo certificado. ¿Ya? Pero si yo me cambié y no lo avisé, ya no es responsabilidad del colegio saber dónde usted se cambió, dónde está viviendo ahora. Yo seguiré mandando las cartas al correo que usted tiene informado oficialmente. Se indica, en segundo término, se indica un nuevo plazo para la entrega de la evidencia evaluativa.
¿ya? Se indica ya, ok, entonces acordamos otro plazo. Tercero, en caso de que el estudiante no entregue su evidencia evaluativa en el nuevo plazo señalado, el docente informará nuevamente, estamos hablando de otra oportunidad, nuevamente al estudiante y o apoderado y la situación en que se encuentra. Usted de nuevo faltó en esto, de nuevo se está evadiendo, etcétera, y usted está arriesgando a lo que viene ahora. Cuarto, a partir de esta instancia, o sea, cuando ya sigue evadiendo y no hay manera de encontrar a la persona, el estudiante, para que rinda o presente su evaluación, será responsabilidad del estudiante o su apoderado entregar los antecedentes al establecimiento que den cuenta de las causales que han impedido dar respuesta a la evidencia evaluativa. O sea, la responsabilidad del profesor terminó en el punto 3. No es empleado nuestro profesor para que tenga que estar persiguiendo gente, no es eso. No es policía el profesor. Entonces, cuando yo, hasta aquí, toda la oportunidad que se le dieron, que le dio el profesor, si aún así no cumple, ya será responsabilidad exclusiva del estudiante y del apoderado entregar los antecedentes por los cuales no ha podido cumplir con eso. Con ello, deberá, o sea, si lo hace, deberá solicitar al docente una última instancia, un favor, casi ya un favor, para la entrega de su evaluación. Y el docente procederá a entregar la ultimísima fecha, dando a conocer que un nuevo incumplimiento significará para todas las partes que el estudiante no logró los aprendizajes, lo que conllevará a calificación mínima con 1. La escala nuestra es de 1 a 7. En este punto, el apoderado deberá firmar su consentimiento cuando concuerda esta ultimísima ya chance, deberá firmar su consentimiento y acuerdo con el procedimiento, en el sentido de que no tiene carácter punitivo, que es objetivo y transparente, en el sentido de que se está en conocimiento del presente reglamento. Una vez consignada la calificación, ya no serán consideradas las apelaciones. O sea, si vuelve a faltar en esto, alguien ya, o sea, nadie más te va a aceptar que diga, sabe que ahora me pasó tal cosa, como el cuento del tío. Esto ya es lo ultimísimo. O sea, hay varias instancias antes, pero si se llega a esta última, es responsabilidad total. Usted tiene esta última oportunidad de apelar. Si pierde esto, ya perdió todo. En cualquiera de los casos, los plazos no podrán exceder al término del respectivo trimestre. O sea, el rector es el único que al final tiene la prerrogativa para conceder una posibilidad más allá de un trimestre. Puede ser que hayan tenido algún accidente, algo realmente, eso ya pasa por el rector del colegio, es decir, a este estudiante que debió haberse cerrado su proceso el primer trimestre por razones X, son de consideración, le vamos a dar plazo 15 días más, una semana más dentro del segundo trimestre ya, para que cierre el primero, por ejemplo. Repetí o pasé de curso. ¿Cómo es esto? Bueno, en el nuevo reglamento se mantiene la exigencia del 85%, igual que en el anterior. Se mantiene también la promoción con una asignatura reprobada. Se puede pasar de curso con una asignatura reprobada y con un promedio 4,5. Con 2 asignaturas reprobadas y promedio 5. Y tengo derecho a repetir una vez en cada ciclo. Ojalá que este derecho no lo use, pero tienen derecho a hacerlo una vez en cada ciclo, ¿ya? A menos que, como se dice en nuestro reglamento, haya ya muchos estudiantes repitentes y las salas ya no ven por ninguna parte. Entonces, ojo, también hay que tener cuidado eso con la cantidad posible de tener un estudiante en sala, los repitientes. ¿Qué es lo que cambia en el caso de repitencia? De repitencia automática, como era antes, pasa a situación de riesgo de repitencia. Antes uno no cumplía con lo que te indicaba la legislación, los promedios de notas, las asignaturas, el porcentaje de asistencia y automáticamente repetías. Hoy no existe esa repitencia automática, sino que pasas a una situación de riesgo de repitencia. Y por lo tanto, la comisión evaluadora abre un proceso de análisis deliberativo. O sea, se va a llegar aquí a un juicio final, a una determinación final. Y para eso pedirá información a distintas fuentes, a la jefa UTP, a profesor jefe, por supuesto, a profesor de asignatura, a distintas fuentes, para saber qué ocurrió con este estudiante, por qué llegó a esta situación de riesgo de repitencia. Ese informe deberá dar cuenta del progreso del estudiante, o sea, qué es lo que él ha aprendido o no, de la magnitud de la brecha, en relación con el resto del curso, si hay una magnitud tremenda que él no la va a poder superar pasando al curso siguiente, al curso superior, o la brecha en realidad no es tanta, puede con un reforzamiento rápido superar esa brecha.
El contexto, es decir, ¿por qué él repitió? Hay una situación familiar, hay una situación de salud, algo que explique el porqué de esta situación de repitencia o simplemente por dejación. Eh, Analizado todas estas informaciones de todas estas fuentes, la comisión decide al final si el estudiante repite el curso y lo repite por razones pedagógicas, es decir, pasarlo de curso sería un riesgo para él, no va a poder de ninguna manera superar su situación, o decide, este que estaba en riesgo de repitencia, promoverlo al curso superior porque sabe que con ciertas medidas remediales, con un trabajo bien serio, etcétera, creemos que puede superar las falencias que ahora tiene. Fueron situaciones circunstanciales. Entonces eso no es automático, pero pasa por todo eso. O sea, la repitencia, alguna vez cuando esto se dijo en las noticias, inmediatamente la prensa dijo, los niños no repiten más. Eso no es cierto. Lo que no existe es la repitencia automática, pero la comisión puede después ratificar y decir, sí, repite, o si sabe que no repite. Al repetir le vamos a hacer daño. Punto. ¿Ya? Dicho esto, ¿qué les pedimos? Como real apoyo a los estudiantes, sobre todo en estos tiempos pandémicos. Tiempo y rutinas de trabajo. Es decir, el real apoyo a los estudiantes pasa por marcar en sus casas tiempos y rutinas de trabajo. Eso ayuda a la mente, ayuda al orden que necesitamos los seres humanos para poder, sobre todo, aprender. Entonces, que en sus casas ustedes les ayuden a determinar tiempos. No puede ser la casa solo para jugar. Tiempo y rutinas de trabajo, horas de levantarse, de comer, eso ayuda a estar, pero más que estudiado y sabido, investigado, que tener una disciplina ayuda porque las neuronas se acostumbran, es como cualquier adicción, después usted se acostumbra que a tal hora usted lee y toda la maquinaria mental se predispone a eso, que a tal hora usted estudia, trabaja, a tal hora juega y punto. Entonces ahí están todo el mecanismo neuronal como predispuesto porque es la hora de. Entonces, por eso es tan importante esto. La motivación al trabajo, que también lo reforcemos. Existen dos motivaciones, como lo señalo acá. La motivación extrínseca, que es la que pasa por fuera de la persona. Y eso tiene que ver con premios o castigos. Estudia porque, pum, si no viene el coscacho, o estudia porque te doy un par de lucas. Uno se aburre como ser humano de esas motivaciones extrínsecas. Llega un momento en que el chico le va a decir, ¿sabes qué? Ya me interesa la plata, igual no quiero estudiar. O que me aburrí de los halagos, de las amenazas, ya no te tengo miedo, o me aburrí de que estés siempre dándome besitos cada vez que me pidas que estudie. Es una motivación extrínseca que no tiene pies muy largos. ¿Cuál es la motivación que más sirve? La intrínseca, la que va quedando cala en el interior de la persona. Esa que, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Estudia porque tú eres una obra de arte y el estudiar es parte del cultivo tuyo, personal, como obra de arte que eres. ¿Saben quiénes decían y miraban a los seres humanos como verdaderas obras de arte? Hoy día nosotros miramos la obra de arte como objetos externos a nosotros, pero ¿saben quiénes consideraban que la verdadera obra de arte no es una escultura, por ejemplo, sino la persona? Los griegos. Y por eso los griegos cultivaban tanto el saber y el conocimiento, porque ellos se consideraban una obra de arte. Esa motivación intrínseca. También les pedimos que ayuden a sus estudiantes, a sus hijos, a crecer en altas expectativas. O sea, rigor en todo significa eso. No hacer las cosas a la chilena, a más o menos, no más, sino no, tú eres capaz de más altas expectativas. ¿Ya? Y en una ética del trabajo, es decir, lograr los objetivos, pero no de cualquier manera. Esto en sintonía con lo que les decía antes de esta nueva manera de entender la evaluación, la educación. No de cualquier manera ni a cualquier precio. Ya, quiero que tú seas excelente, buena persona, buen estudiante, pero completito, o sea, que también seas solidario, que sepas cultivarte como un buen amigo, como un buen hijo completo. No da lo mismo cómo tú logras algo. Y es importante en este plano ético ayudarles a los estudiantes a entender que aquí no hay castigos, ni en su casa ni en el colegio, pero sí consecuencias, las reglas claras, las normas. ¿Sabes? Si haces esto, va a pasar esto, es consecuencia de. Si no haces tal cosa, o si haces tal cosa, va a ocurrir esta otra. Hay consecuencias, no castigos.
Y eso es importante que uno lo aprenda para la vida. ¿Qué cosa es un apoyo indebido a los estudiantes? Hacer los deberes en su lugar. Lamentablemente, papás, mamás, nos hemos encontrado muchos casos, no, también así tampoco millones, pero más de lo que nos gustaría, de papás que ayudan a los estudiantes a hacer sus deberes, sus pruebas de diagnóstico. Cuando le decíamos, necesito, eso va sin nota, no se asusten, sin calificación sumativa, que sea el real. Algunos sí, instrumentos respondidos por los papás. ¿Cómo sabemos lo real de ese niño o de esa niña? Es re difícil. Entonces, no hacer los deberes en su lugar. No permitir eso indebido también, permitir que ellos pongan las reglas. Las reglas las ponemos los adultos. Y eso no significa ser autoritario, significa ser adulto. Significa que usted tiene más experiencia de vida, que usted ya se ha dado ciertos porracitos y ha aprendido de eso. Eso significa. Y que su hijo, su hija, todavía no tiene un criterio formado, que su mente, lo hemos dicho en la escuela de padres, su mente se está formando en desarrollo. Por eso no tiene todavía un criterio totalmente formado. Sí es capaz, por supuesto, de opinar, de pedir, de sugerir, pero usted es el adulto. Tampoco, también es indebido los gritos o exigencias autoritarias. A veces pasamos de un extremo para el otro, ¿no? Dejamos que ellos pongan las reglas, otras veces queremos ponernos serios, como decimos, y entonces empiezan los gritos, las exigencias autoritarias, y eso tampoco ayuda. Aquí debe haber conversaciones, ciertos acuerdos, y cuando hay ese acuerdo y esas conversaciones, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Hay consecuencias, acordamos esto, fue en conjunto, y entonces puedo exigir. Lo que tampoco ayuda es un hogar caótico, sin horarios, sin normas. Eso desordena muchísimo a los estudiantes, un caos. Entonces, eso genera incluso ansiedad, miedo. Si llego a la casa, habrá alguien. Si llego a la casa, me irán a dar de comer, habrá 11. Y mañana, me irán a retar o no. Eso genera mucha ansiedad. Y con ansiedad nadie aprende. Con susto nadie aprende. Y tampoco ayuda una vida al estilo Disney. Es decir, como contarle a los estudiantes que todo es lindo. El mundo son princesas, son príncipes, que no hay dolores, que no hay penas, que no hay llantos, que no hay muerte, que no hay enfermedades, que no hay pandemia. Eso, cuando hacemos eso, es bonito, sí, pero estoy privando de la experiencia de aprender a vivir. Díganme, por favor, adultos, ¿quiénes de ustedes no ha llorado? Aquí voy a ser como el Américo, ¿no? Levante la mano, que me diga quién no ha llorado, quién no le ha pasado algo, una experiencia negativa, quién no se ha desvelado, a quién no se le ha muerto a alguien, quién no ha sufrido por Dios. Entonces, cuando a los estudiantes, a los chicos, ¿cierto? En edad de crecimiento, le privo también de frustraciones, de malos ratos, de amarguras, le estoy privando de vivir, de aprender a vivir bien. Eso no ayuda. Eso respecto de esta primera parte como de evaluaciones y de reglamentos y de esta ayudita que les queríamos pedir para colaborar realmente con el proceso que estamos viviendo. Algunos temas complementarios. Lo primero, ajustes a nuestro actual plan de trabajo semipresencial. ¿Por qué lo llamamos semipresencial? Porque algunos vienen a ciertos momentos al colegio a el proceso de aprendizaje y se espera que después siga eso en la casa. Vienen al colegio una horita, una media jornada, pero si eso es todo lo que van a hacer, madre mía, entonces aquí por eso semipresencial, ¿ya? Actualmente, el 65% de los estudiantes está en modalidad semipresencial, de los que están viniendo, ¿no? Al menos alguna jornada. El 65% y eso corresponde a 286 estudiantes de la matrícula total del colegio. Desde cuarto básico a segundo medio, este porcentaje que les decía acá del 65 sube al 86% si consideramos solo cuarto básico a segundo medio. Por lo tanto, allí tenemos 201 estudiantes. Fíjese que si el colegio fuese solo de cuarto básico hacia arriba, si solo tuviésemos cursos, ¿no?, desde cuarto básico hacia arriba, tendríamos 264 estudiantes en total y el porcentaje de asistencia sería 76%. El grupo más numeroso
que está asistiendo. Acuérdense que tenemos 3 grupos, ¿no? De las 8 de la mañana hasta las 10:15, 11 hasta las 13 y algo y así, ¿ya? Entonces, el primer grupo, el primer periodo, es el más numeroso y allí asisten 121 estudiantes. Y el menos numeroso es el de la tarde. Asisten 74 estudiantes. ¿Por qué les muestro estos datos? Porque se nota que hay un voto de confianza en lo que estamos haciendo, desde lo sanitario hasta lo pedagógico, y se los agradezco y agradezco aquí públicamente a los profesores lo que están haciendo y también a todo el personal asistente de aula, auxiliar. Hay un voto de confianza. A Dios gracias no hemos tenido inconvenientes mayores. Por supuesto, los riesgos siempre van a estar, pero en ustedes, apoderados, y en todo hay un voto de confianza a lo que se está haciendo. Y eso se refleja en esto. Entendemos que los más chiquititos, por eso ponía este dato acá, cómo aumenta del cuarto básico hacia arriba, porque los más chiquititos no entienden a veces que el frío, que también las aprensiones, que son pequeños algunos, sobre todo el pre-kinder, pero aún así vienen, aún así interesante el porcentaje de ellos que vienen. Se valida, otra cosa que es importante, se valida lo presencial, lo han ido entendiendo. Mire, y quiero decir esto aquí muy claro e insistirlo también una vez más, aunque nosotros hiciésemos la mejor clase virtual, estilo, no sé, universidad, Harvard, MIT, lo que ustedes quieran, la mejor, esa mejor clase virtual no va a sustituir a este entorno presencial, a la interacción que se va dando. Eso es lo que ha venido constatando todos los estudios a nivel mundial y también en Chile. Aquí el aprendizaje humano, al menos como somos los humanos ahora, o sea, a futuro seremos de otra manera, pero como somos ahora, necesitamos esta interacción presencial con otros para aprender. Entonces, se valida lo presencial. Hay un alto costo para todos, por supuesto. Esto es desgastador. Estar haciendo clases. El colegio, entiendan que se nos triplicó. Teníamos un curso, un primero básico, un sexto y así. Ahora, cada curso son 3 cursos. Esto es matador para los profesores. Entonces, quiero que lo entendamos. Porque el profesor tiene que estar preparando clases para 3 cursos. El profesor que antes tenía para una clase. Imagínense el profe de inglés, que se pasea por todos los cursos. Tiene ahora una cantidad de cursitos chicos a los que ir haciendo clases, que eso es agotador. Entonces, por favor, entendamos. Yo he estado la semana pasada entrevistándome con todos los profesores, conversando con ellos, y también ya he estado visitando algunas clases y hemos visto la necesidad de ajustar este plan, porque esto agota a ellos, también a todos los auxiliares que cada momento van haciendo la desinfección, limpieza para que el colegio esté bien. Entonces eso es agotador. Por lo tanto, ajustaremos el plan para que sea más pedagógico, para poder también atender de mejor manera a los que están en casa, porque fruto de esta primera experiencia que estamos teniendo, fruto de la evaluación que hemos venido levantando, nos damos cuenta que una vez quiere con toda el alma algo, pero que la realidad te va de alguna forma obligando, forzando, coartando, minando fuerza. De esta experiencia que estamos haciendo nosotros ahora acá, no hay experiencia previa. Esta comunidad se mete por primera vez a hacer esta experiencia en pandemia por primera vez en su historia. Y así cada colegio, cuando se meta a hacer su experiencia para cada persona, así como para cada familia, cada comunidad educativa hará su proceso sin previa experiencia. Por lo tanto, es muy importante ir evaluando constantemente, levantando la información para ir haciendo los ajustes que debamos. Desde el inicio del año, y así lo está puesto por escrito, que el plan que tenemos ahora es flexible y debe ser, porque esto está permanentemente moviéndose. Entonces, vamos a cerrar el primer trimestre tal como estamos ahora. Pero en la próxima escuela de padres, espero a finales de este mes, quiero mostrarles lo que decidamos y concordemos con los profesores, qué ajustes vamos a hacer el plan de tal manera que sea un plan pedagógicamente llevadero, eficiente para los que están viniendo presencial y también para atender de mejor manera a los que están en línea, que no se nos queden tan atrás, ¿ya? Y de alguna forma sea más llevadero para profesores. Los profesores no son nuestros esclavos. Por favor, lo voy a decir también más adelante.
Yo soy testigo de cómo a veces les hacen consultas todos los días, incluso el fin de semana, hasta tarde. No son nuestros empleados, no son esclavos. También necesitan descansar. Entonces el plan tiene que ser humano y humanizador. Entonces por eso lo ajustaremos. Respecto de las clases híbridas, a algunos les comenté que mi idea, por eso digo, a veces uno quiere algo como pronto ya y la realidad te golpea. Lo quería como que esto se hiciese, esta experiencia, esta evaluación, como para la semana por ahí de Semana Santa. Pero ¿qué pasó? Santiago pasó enterito a pandemia. Y la empresa con la que estábamos conversando, ahí quedó encerrada también. Y las importaciones se frenaron. Por lo tanto, tuvimos que esperar más tiempo. Eso significó que hace recién un par de semanas logramos instalar en algunas salas de prueba las cámaras para probar esto. Y que los profesores recién están empezando a hacer estas experiencias de prueba con algunos para ver, evaluar si sirve o no sirve, pero lo probaremos. Algunos me decían que es re complejo estar atentos a lo que a los alumnos presenciales, como con el cerebro dividido. Es un proceso nuevo, entonces entiéndame que la mente se dispara. Entonces, estar con alumnos allí frente y con otro alumno en la pantalla y tratar de que interactúen, eso no es simple, pero aún así están haciendo el esfuerzo para ver si esto es también posible. Esto de las clases híbridas. Hoy también tiene que ver con la conectividad. Una a veces quiere y sueña que todos se conecten. El profesor me decía, mire, ayer hice un intento, se conectaron 2 estudiantes. Entonces, a veces nosotros también soñamos con que esto, todos los estudiantes se van a conectar, que van a ser puntuales, no siempre se logra. Son todos esos factores los que tenemos que considerar al momento de ajustar el plan. Metodologías ABP. Me refiero con esto brevemente a que este año, a diferencia del anterior, ninguna asignatura queda fuera del currículum. Hay asignaturas que estamos priorizando, lenguaje, matemática, historia, ciencia, etc. Y otras que no forman parte de este currículum priorizado. Artes, educación física, religión, pero también esas llevarán una calificación, también se están evaluando y están trabajando en proyectos interdisciplinarios para de alguna manera evaluar. Eso es ABP, aprendizaje basado en proyectos. Entonces, plantean un proyecto a los estudiantes donde tienen ellos que aprender conocimientos, contenidos y aplicar contenidos que son de las distintas disciplinas, que tienen que ver con artes, con educación física, con ética, con religión en ese sentido, todo eso. Y entonces lo que obtengan allí, las evaluaciones y las calificaciones, esas calificaciones van a ir a esas asignaturas que se están trabajando de esa manera. ¿Para qué eso? Para optimizar las horas, los tiempos, los recursos a las asignaturas priorizadas, las que son fundamentales: lenguaje, matemática, ciencia, historia, inglés, etc. ¿Ya? Casi al ir cerrando, un poco recordarles esta nada más. Les recuerdo esto que les llegó, si no les ha llegado, tengan. ¿A quiénes se dirijan? Cuando necesito información sobre medidas sanitarias en pandemia, algo saber sobre protocolos, informar algo de que no ha ocurrido como familia, quizá algún contagio, inmediatamente a Letzi Abarca. Ahí está su correo, lo tienen también en este informativo que debiese llegarles uno a cada uno en sus casas. Si tengo algo que preguntar, contar, informar relativo a convivencia, disciplina, a normas, a seguridad, o si necesito una entrevista con las especialistas, psicóloga, fonoaudióloga, etcétera, psicopedagoga, con el inspector general Luciano Castillo. Él está para agendar, tiene ese teléfono, ese número especial que compramos, adquirimos para este tipo de entrevistas, para comunicarse directo con él. No es su teléfono privado de empresa, pero lo usa primeramente él. Si tengo alguna duda sobre aprendizajes, cómo le está yendo especial, si mi hijo tiene prueba o no tiene prueba, sobre la hora que sale, hora de clase, horario, ¿no? A qué hora termina tal jornada, etcétera, no envíen por favor WhatsApp, o si le dieron o no tarea, no envíen WhatsApp al WhatsApp institucional, sino a su profesor jefe. Profesor jefe, necesito saber si mi hijo, o sea, su estudiante, ¿cierto? Su alumno, tiene prueba mañana o yo, ¿por qué no me ayuda? Porque yo no sé si hay una X prueba al profesor jefe.
Y tengo dudas sobre matrículas, documentos, certificados, consultas varias a Claudia Aravena, nuestra secretaria, quien ya conoce. Y si hay algo que tenga que ver con el proyecto educativo en general, la marcha del colegio, el plan que estamos llevando adelante, el currículum, si tengo alguna propuesta que hacer directamente conmigo. Y si no estuviese yo con Ariel, el vicerrector. Y lo último, con esto sí termino, es recordar que estos son nuestros canales oficiales de información: el sitio web, la página Facebook asociada, el Instagram, el fono WhatsApp, el sitio Flickr donde subimos todos los álbumes de fotografía de los eventos, un pequeño canal de YouTube que hay, pero esto es lo oficial, que está todo asociado al sitio web. Aprendan a manejarlo, a buscar, pero recordar siempre esto que está puesto acá. Respeten, por favor, las días, las horas, las palabras. El cómo se dice algo, el cómo se pregunta es pero clave para que me vaya bien en algo. ¿Ya? Eso, sobre todo en relación con los profesores, con sus profesores jefes y con los profesores de asignatura. Hasta aquí esta escuela de padres, que fue un poquito más informativa, formativa en parte, pero también estas informaciones que son importantes. Y como les señalaba, la próxima escuela de padres, que por calendario debe ser al final de este mes, espero contarles y exponerles, y dedicada solo a eso, a cómo será la adecuación que haremos al plan que tenemos en este momento. El primer trimestre cierra como está. Se lo dije en al inicio de año. Los profesores que estamos aquí, los directivos, somos los primeros preocupados de que sus estudiantes les vaya bien, de estar implicados con el colegio. Si por algo llegamos acá, por algo estamos metiéndole todas las ganas en esto. Entonces, ahora, ténganos también paciencia, porque la pandemia es para todo, también para los profes. Y hay cosas que uno debe ir evaluando sobre la marcha, y eso no es improvisar, sino que ir tomándole el pulso a esto. ¿Qué cambios deberemos hacer para el segundo trimestre? Los haremos al segundo trimestre. Si luego, el segundo trimestre, se van dando otras condiciones, supongamos que hay estudiantes que quieren otro estudiante, que la pandemia va bajando los contagios, que hay otros estudiantes que se quieren sumar a los presenciales, deberemos hacer nuevos ajustes para el tercer trimestre. Entonces no se extrañen de eso. Eso es de seriedad. Como les comentaba en alguna ocasión, no sé si a ustedes aquí, pero hoy día, cuando vivimos realidades complejas, complejas, como una maraña de cosas, eso también amerita situaciones complejas, o sea, pensaditas, acordadas, concordadas. Las recetitas es puro populismo y no tiene patas cortas, no sirve. Entonces implica meterle mucha cabeza. Y eso no es fácil, no es de un día para otro. Entonces, por eso, este acuerdo con los profesores de cerrar el primer trimestre, evaluarlo en su totalidad, más de lo que ya hemos hecho, evaluarlo bien, curso a curso, y de allí tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Eso de mi parte. Quiero agradecerle una vez más su participación. Si hay alguna pregunta en relación con lo que he expuesto, me la pueden hacer, algún comentario. Si es algo que no tenga que ver con la temática y necesita una entrevista conmigo, siempre le he dicho, estoy tempranito, todos los días, a las 7 de la mañana, este rector está en la oficina, me encuentran fácil. O me pueden también escribir, pedir alguna entrevista y la concordamos. Pero eso. Muchísimas gracias por su atención y participación también. Entonces, de los profesores, alguien que desea comentar algo. Una vez más, y con esto no quiero latearlos, pero quiero reiterar la confianza que han puesto. Es complejísimo esto. Eh, pero entre todos, y con esta confianza mutua y ayuda mutua, creo que podemos ir saliéndole adelante. Ustedes no vienen al colegio, no están acá, pero vieran cómo a veces algunos estudiantes muestran la alegría de poder estar. Y también respetamos y entendemos que hay situaciones específicas que no, por salud, en que no han podido estar, y lo entendemos, y eso no significa que uno sea desconsiderado, no, al revés. Pero insistimos, lo que se está dando y lo que estamos notando es que esto de tener esta instancia presencial, aunque sea un periodo, una horita, es súper importante. Les cuento también que hemos comenzado a celebrar las misas con algunos grupitos. Los aforos, un grupito así como primero en algún momento
los que están viniendo a las 8 de la mañana, después con las 11, voy a ver si puedo también hacerlo con los grupos de la tarde, y eso también a ellos los ayuda. Ha sido pero realmente impactante la seriedad, cómo ellos se han preparado y cómo agradecen, o sea, a su manera, el poder rezar, ¿eh? El poder rezar por ellos, por sus familias y por sus demás compañeros. Eso también ayuda a la contención. Eso, ahora sí que me callo. Si alguien tiene que decir algo, comentar algo, si no, damos por terminado esta sesión. Padre, Sí, sí, una Jacqueline. consulta. Sí, Jacqueline, sí. sí, Una sí. consulta, los trimestres, ¿cómo son? Este termina el primero en mayo, el otro termina en... Perdón. Sí, Mayo, sí, junio, julio, agosto. Siempre contando 3, ¿ya? en agosto, Cierra. sí. Después el otro empieza. Septiembre, octubre, noviembre. Hasta ahí. ¿Va a haber algún Diciembre. tramo de vacaciones, padre? Sí, sí, en las vacaciones de invierno, eso está por calendario. Y al cerrar este mes de mayo, es un poquito más breve, porque también este año en el calendario la Secretaría General de Educación, el Ministerio, dio 2 o 3 días, 2 seguro, no me acuerdo si son 3, para evaluar. Entonces, la última semana de mayo va a ser más breve, o sea, vamos a estar solamente trabajando los profesores. El tercer trimestre, pues después, como digo, el segundo empieza ya en mayo, junio, julio, agosto, después el otro va a terminar en noviembre. Siempre diciembre, las primeras semanas se deja para revisar situaciones, por eso el diciembre casi ya no se considera como parte del trimestre, se cierra antes, para ver situaciones de estudiantes que estén en situación de riesgo de repitencia, algunas evaluaciones fuera de tiempo, se deja ese plazo para que ya a mediados de diciembre ojalá todos estén con situaciones resueltas y a su debido tiempo, por eso. Ok, gracias. Ya, ya. Padre, disculpe, buenas tardes. Una consulta. Sí, sí, ¿quién? Por favor, su nombre. Sí, Verónica Cisterna. Verónica. Sí. Ahí. Quisiera saber, padre, de las evaluaciones del primer trimestre, ¿esas las vamos a saber nosotros? Sí, por supuesto. Ya están comenzando los profesores. Hoy día me comentaba uno que ya, y otro, o sea, hablé hoy día con uno que me comentaba eso y otros también está de lo mismo. Las van a ir subiendo ya al mismo sistema de Siscol, o sea, lo que ustedes conocen, las notas en línea que tenemos, el sistema antiguo de notas, no sé si el que de toda la vida, el Siscol, ¿ya? Y allí ellos, o sea, las calificaciones que estén teniendo, las van subiendo allí para que ustedes las vayan sabiendo. Es el derecho a saber. Sí les pido un poco de, también en eso, paciencia. ¿Por qué? Porque esto es agotador para todos. Imagínense tener como un profesor, en vez de tener un curso, tener 3. Entonces, si hay algún retraso en publicar las evaluaciones, no se desesperen, porque es sobrecarga para los profes. Yo también tengo que tener cuidado allí de qué ritmo de trabajo impongo, porque no es como como el mundo previo a la pandemia. El mundo previo a la pandemia uno programa y se sabe que tal semana todos los profesores tienen que tener una nota y se acabó. Y el que no lo puso uno le va tirando la oreja. O sea, ¿qué pasó si acordamos eso? Y así. Aquí es como todo tan complejo que hay que a veces tener un poquito más de paciencia. Pero sí lo van a saber y tienen su derecho, insisto, a saber el por qué tal calificación, la escala, todo eso, lo que les contaba ahora, ustedes tienen derecho a saber todo eso. Eso es. Ahí. Ok. Muy bien. Entonces, perdón. Muchas gracias, padre. Ok. Bien, le agradezco su tiempo, también el esfuerzo por estar acá. Le deseo un buen descanso, unas buenas noches y insisto, la apertura y estar conversando, escucharnos, poder dialogar y todo lo que les insistía antes. Y en la próxima sesión voy a exponer qué ajustes haremos y por favor también le pediré toda la comprensión del mundo. Si algún ajuste, alguna medida les complica, no sé, colaboración. No peleemos, ¿no? Sino colaborarnos, porque tenemos que ir viendo una cantidad de factores que son complejos, sanitarios, pedagógicos, el debido descanso laboral para los profesores,
un montón de cosas más. Entonces, todo eso, ponerlo allí en discusión y buscar la mejor solución, no es simple. Los estudiantes presenciales, los virtuales, es complejo. Así que muchas gracias por su comprensión, paciencia y démosle adelante. ¿Ya? Adiós, buenas noches. Padre, Sí, Buenas noches, sí. padre. Bueno, sí. Muy buenas noches. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Adiós. Gracias, padre. Chao, adiós.